que es el camino hacia la excelencia en el servicio. También vamos a ver como primer tema lo que son los elementos que constituyen el proceso de servicio a clientes, la calidad en el servicio a clientes, lo que es la cultura de servicio, los estándares para la excelencia, la importancia de la política de servicio a clientes, qué aspectos debemos considerar en la política de servicio a clientes para que esta política nos sea de utilidad en la empresa, la estructura de servicio a clientes, cómo se puede hacer una definición de una estructura que nos ayude a cubrir las necesidades de nuestra empresa, lo que es la medición de la satisfacción del cliente, o sea, la base para entender si nuestros clientes están satisfechos con el servicio que les estamos dando o con el producto y además con la atención que reciben de nuestro departamento de servicio a clientes. La parte de medición del servicio y atención, o sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que es medición de la satisfacción del cliente en lo que es medición del servicio o indicador de servicio y lo que es la atención al cliente, la medición de la atención al cliente? También vamos a hablar del dominio del portafolio de servicios, porque es importante que un asesor domine el portafolio de servicios. Y por último, vamos a ver los 10 aspectos más valorados de la prestación de un servicio según los clientes. Entonces, esperamos que esta hora y media que vamos a estar aquí en esta plática sobre los temas de servicio les sea muy útil para poder implementar luego estrategias en su trabajo o en su empresa o en su vida diaria. Vamos a pasar a lo que es el primer punto, la introducción, que es el camino hacia la excelencia del servicio. ¿Cuánto de lo que un cliente compra es producto y cuánto es servicio? El camino hacia la excelencia de las empresas, pues solamente es posible a través de agregar valor. Y para agregar valor, pues tenemos que tener ciertas actividades específicas y considerar ciertos puntos del servicio para que un cliente nos pueda comprar por servicio y por producto. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿cuánto de lo que un cliente compra es por el producto en sí, por lo que yo vendo, y cuánto es por el servicio, por cómo yo lo trato? ¿Qué porcentajes obtendríamos en nuestras empresas? Una pregunta muy simple que nos podemos hacer puede ser también acerca de otros proveedores o proveedores de servicios o de productos. Por ejemplo, ¿qué compra la gente en McDonald's? ¿Compra un producto o compra el servicio o qué es lo que compra? ¿Compra el pan, la carne, el refresco? Todo eso que se puede conseguir, pero pues nadie te lo sirve, así como ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que compra el cliente? Compra rapidez, limpieza, sonrisas, un sí para nuestro pedido. Eso es por lo que pagamos. O sea, no pagamos por cada cosa en especie, por la hamburguesa, o a lo mejor algunos sí, pero bueno, en lo particular yo no pago por la hamburguesa porque no me gusta, pero sí por el servicio porque es rápido. Es rápido y pues con esto podemos concluir que no es solamente por el producto, o sea, no es por la hamburguesa, sino más bien por el show alrededor de eso, que es toda la parte de atención, el que en menos de 5 minutos ya tienes el producto contigo. Y pues bajo el mismo esquema que siempre, o sea, no esperas sorpresas, tú ya sabes, tú ya conoces el producto, tú ya sabes cómo es lo que realmente qué es lo que realmente esperas, cuál es tu expectativa. Entonces, con esto podemos concluir que cuando estamos bajo esta pregunta de cuánto de lo que un cliente compra es producto y cuánto es servicio,
pues es importante trabajar en los dos temas, en producto y ser el mejor, tener el mejor producto y dar el mejor servicio. Cuando el cliente nos compra emociones, nos compra seguridad, nos compra experiencias. Más adelante vamos a ver lo importante que es la experiencia de servicio al cliente. Un cliente cuando nos comprará porque tenemos un muy buen producto, pero también nos compra por la forma en la que se siente cuando nos compra. O sea, podemos tener servicios o productos muy parecidos a los demás, pero el cliente nos va a comprar porque el servicio es el principal diferenciador. O sea, la experiencia que generamos en el cliente es lo que realmente va a ser la diferencia y va a ser lo que es importante para el cliente y que nos compre. Ahora sí vamos a pasar a lo que es el servicio al cliente como un valor. El servicio al cliente crea valor. ¿Qué significa eso? O sea, el cliente lo que busca en un producto o en un servicio es que tenga un buen precio, que sea muy buena la calidad del producto y que lo atiendan muy bien. Entonces, el servicio, en conjunto con el precio y en conjunto con la calidad del producto, nos genera un valor que es el cliente feliz, ¿no? El servicio al cliente crea valor porque mantiene la existente satisfacción del consumidor. Podemos tener un precio muy bueno y un producto muy bueno, pero si el servicio es malo, ¿qué pasa? Que el cliente no va a estar interesado en repetir esa experiencia de servicio. El buen servicio también atrae a potenciales clientes. Mejora los productos actuales porque pues implica el contacto con el cliente, el saber si se cumplen o no las expectativas y sobre todo el poder hacer algo siempre para mejorar ese servicio que se le da al cliente. El servicio al cliente también crea valor porque ayuda a lanzar nuevos productos, ayuda a identificar nuevas necesidades de los clientes cuando tenemos las herramientas adecuadas y nos ayuda a recoger información sobre el nivel de servicio para nosotros siempre estar en una constante mejora de los procesos tanto de atención como de servicio y los procesos administrativos que van de la mano de nuestros productos o servicios y que de alguna manera también pueden llegar a afectar al cliente. Como servicio a clientes, no decimos, no, nada más vamos a atender solicitudes de que me pidas información acerca del pedido o dónde se encuentra la entrega o X. Atendemos cualquier tipo de problema, cualquier tipo de tema relacionado con el cliente, ya sea administrativo, comercial, cuestión de calidad de producto, calidad de servicio. En esta lámina quiero explicarles por qué es tan importante el conocer el proceso que lleva todo lo que es la parte logística y lo que significa el servicio a clientes en la logística. Para que un producto llegue hasta el cliente final, pasa por todas las etapas, desde el proveedor o la persona o entidad que genera el producto, luego el transportista, en cuanto a materia prima, si se trata de materia prima, pues se va hasta la fabricación, vuelve nuevamente a transportarse, pero ya como un producto terminado hacia los almacenes. Posteriormente se hace la entrega en la última milla, que bien puede ser a distribuidores o al cliente final. Y ese mismo proceso, hasta la parte de inventarios o almacenes, o a veces hasta la parte de fabricación, dependiendo el proceso de los proveedores, es el que se sigue en el retorno de una mercancía cuando se daña un producto, o cuando el pedido está equivocado, o cuando no tenemos, el cliente no acepta el pedido por alguna razón. Entonces, todo este ciclo es lo que tiene que cumplir
sin ninguna alteración el proceso. Y dentro de cada una de estas partes del proceso existen procedimientos, controles que tienen que llevarse a cabo para que ese producto al final se encuentre con el cliente en las condiciones adecuadas y que sea el producto que el cliente solicitó. Entonces, en la parte de logística, es importante siempre considerar que, pues, para que un producto llegue al cliente final se requiere de mucha coordinación entre lo que son proveedores, transporte, entre la parte de almacenes y en este caso, los responsables de la entrega, que quizá puedan ser hasta proveedores o empleados, ¿no? Y distribuidores. Aquí vemos la relación que tiene este proceso con la parte de servicio al cliente. El servicio al cliente es algo muy, muy extenso, aunque parezca muy sencillo. Tiene relación con la parte de gestión de stocks, con la disponibilidad y la fiabilidad de los stocks de producto. Porque cuando un cliente nos solicita información, tenemos que obtener esa información de los sistemas que alimentan la parte de inventarios. Entonces, es muy importante si, por ejemplo, vamos a comprar un producto, que el catálogo esté actualizado y que el inventario real aparezca. ¿Por qué? Porque de lo contrario, el cliente, si aparece como disponible en inventario, pero no lo está, vamos a tener que decirle que el inventario está equivocado, que el producto no existe en este momento y que pues va a tardar más de lo que él hubiese esperado. Entonces es muy importante esa relación que existe porque es una relación de información y de disponibilidad que nos puede hacer que varíen los tiempos de entrega del producto. Otro de las relaciones que tienes con la parte de gestión de pedidos. ¿Qué pasa cuando un cliente hace un pedido o solicita un servicio, pero no se le da seguimiento, o no tiene trazabilidad ese pedido, o no tiene la información actualizada, o no está completo el pedido? Entonces, servicio al cliente también tiene mucho contacto con lo que es gestión de pedidos, o incluso es ser responsable de la gestión de los pedidos. Y la parte de distribución, que es la entrega de producto, el hacerle llegar al cliente o a los clientes lo que solicitaron en el plazo de entrega solicitado, cumpliendo con la puntualidad de entrega y teniendo un proceso adecuado para las devoluciones. Cuando un cliente no sabe cómo devolver un producto que llegó dañado o un producto que no es el que le había solicitado, tenemos ahí un problema, ¿no? Entonces tenemos que establecer tanto las reglas para la logística, deben estar establecidas para la entrega, los criterios para prestación del servicio, como la parte de el retorno o darle facilidades para la devolución o garantía, y lo que son los avisos de entrega. Entonces, el servicio al cliente no es únicamente el que da la información al cliente, o sea, el que busca qué decirle al cliente, sino es un coordinador de actividades y de un buscador de información para el cliente que tiene contacto con la parte de inventarios, con la parte de pedidos o servicio y con la parte de distribución o entrega, ¿no? Cuando estamos hablando de que son intangibles o son servicios, pues ahí es más bien, es pura coordinación el servicio al cliente. Entonces sí es muy importante que en el servicio al cliente exista el pleno conocimiento de cuál es el alcance. ¿Cuál es el alcance? Porque lo que sucede muchas veces es que la gente cuando entra a trabajar en una empresa, si siempre ha trabajado en pedidos y de pronto trabaja en servicios, no entiende hasta dónde es su alcance. Piensa que él, pues, con gestionar, con darle el pedido, o sea, la orden en el sistema, pues ya cumplió. Una persona de servicio a clientes no hace eso. Una persona de servicio a clientes
verifica que el pedido esté en el sistema, se asegura de que exista stock, se asegura de que una vez que el pedido se envíe, entonces llegue a tiempo, ¿no? ¿Cómo se asegura? A través del monitoreo de los servicios o los productos. Entonces, aunque no es directamente la responsabilidad del área de servicio a clientes cumplir con la entrega, porque ese es un proceso logístico, sí es importante que esa área sea la que monitoree los intereses del cliente y que sea la que pueda decir si es que está cumpliendo la parte logística con esos intereses del cliente, con esa puntualidad de entrega, con ese plazo, si es el producto solicitado, porque pues igual el del almacén se equivocó, y que tenga esa facilidad de devolución. Entonces, el servicio al cliente es una coordinación de actividades para buscar, asegurar que los procesos se estén ejecutando correctamente y que el cliente reciba el servicio por el que está pagando. El proceso de servicio a clientes implica varios elementos. Dentro de los elementos que constituyen el proceso de servicio a clientes, hay 3 elementos muy importantes que son los elementos de pretransacción, los elementos de post-transacción y los elementos de transacción. Dentro de los elementos de pretransacción tenemos todo lo que se considera antes de la venta, es decir, el cumplimiento de la política de servicio a cliente, es decir, qué es lo que tú tienes que cumplir para que yo te pueda prestar el servicio. El que el cliente esté enterado de esa política de servicio, de cuáles son como las bases o las reglas para que la empresa le dé el servicio. El tener una adecuada estructura organizacional para el departamento de servicio a clientes, eso también va dentro de la pretransacción, porque nosotros tenemos que asegurar que tenemos el personal adecuado y el suficiente para darle el servicio al cliente. La flexibilidad del sistema, es decir, que aunque tengamos procedimientos y sistemas, seamos capaces de atender las necesidades de los clientes sin generar burocracia o sin generar problemas a través de las reglas del sistema o del proceso. Cuando de pronto no nos deja hacer algo el sistema y decimos, no, es que eso no se puede. O no, es que eso no, nosotros no podemos hacer eso. Entonces tendremos que buscar la flexibilidad del sistema o la flexibilidad del proceso a través de autorizaciones. Eso es antes de vender, ¿no? Saber, conocer al cliente, qué es lo que está pidiendo y poder gestionar esas cosas que pide el cliente que salen de nuestra operación normal. Y servicios de gestión y apoyo. O sea, que el cliente sepa qué servicios de gestión y apoyo tenemos. Esos son los elementos de pretransacción. O sea, todo lo que se hace antes, o lo que se tiene que asegurar antes de la venta de un producto o servicio. Después están los elementos de la transacción en sí, que es ya toda la parte, cuando ya el cliente nos está comprando el producto o servicio, es toda la parte operativa, ¿no? Disponibilidad de existencias, información sobre los pedidos, precisión en la información, consistencia en el ciclo de pedidos, o sea, que siempre nos tardemos lo mismo y no estemos alargando los tiempos. Envíos especiales de mercancía, algún tipo de característica de una transportación especial, ya sea materiales peligrosos o carga sobredimensionada. Facilidad de realización de pedidos, es decir, que para el cliente sea algo muy sencillo y no pasarle 1000 formularios de información para que te llene para poderle cotizar un servicio o un producto. Y que sea clara la información sobre la sustitución o devolución del producto. Todos esos elementos deben de estar específicos, claros, documentados de preferencia, porque la parte de la consistencia del servicio que el cliente espera no es algo que podamos prescindir. O sea, el cliente espera que siempre que le des un servicio se lo des
sin variaciones y que sea un muy buen servicio. Entonces, para poder lograr eso, necesitamos tener estándares y tener documentación para poder capacitar al personal y disminuir esa variabilidad. También hay que tener esos procedimientos en cuanto a lo que no está directamente involucrado en la entrega del producto o servicio. Por ejemplo, en la parte de la facturación, la parte de la cobranza, en todas las actividades administrativas que vienen posteriores a lo que es la transacción de venta. Entonces, esos elementos son elementos post-transacción. Son los elementos que se tienen para sostener el producto en el campo y proteger a los clientes de productos defectuosos. Por ejemplo, la trazabilidad del producto, las reclamaciones, las quejas y las devoluciones del cliente, el empacado del producto, la instalación, la garantía, todas esas especificaciones que tenemos que tener como personal de servicio a clientes para poder dar una orientación al cliente cuando ese evento sucede. Si no tenemos los elementos de pretransacción, los de transacción y los de post-transacción cubiertos para que el asesor o la persona pueda dar el soporte, si le genera duda, si no sabe cómo responder, es muy difícil que esa persona vaya a poder orientar al cliente correctamente. Entonces, luego pasa que le da una respuesta a lo que él cree conveniente y pierde la llamada o pierde el seguimiento o se lo ceden a alguien más y esa persona que se lo ceden tampoco tiene esa claridad. Entonces, es muy frecuente que no te puedan solucionar nada. Y es cuando andamos batallando con los teléfonos, llamada tras llamada sin tener una solución. Porque las personas del servicio a clientes no tienen los elementos o no están capacitados o no están definidos por las áreas que corresponden. O sea, no le corresponde al área de servicio a clientes definir todos esos procesos. O sea, son elementos que tiene dentro de su tarea diaria, pero que no le corresponde la definición al 100%. Es decir, no le vamos a pedir al área de servicio a clientes que ponga el proceso de inventarios o que ponga la parte de las mediciones del ciclo de pedidos, los tiempos de entrega. Eso no se lo vamos a pedir al servicio a clientes, pero sí se lo tenemos que proporcionar y lo tiene que conocer para que pueda tener todos los elementos de servicio a clientes, del proceso de servicio a clientes. Entonces, necesitamos que el servicio a clientes cuente con esta información, tanto de elementos de anteriores a la venta, que es decir, lo que son la pretransacción. Algunos pueden, como la política de servicio al cliente, pueden ser parte de lo que se trabaja entre mercadotecnia, ventas y servicio a clientes, pero no es responsabilidad de una sola área, o sea, esto es a nivel organizacional. Y la parte de la venta, o sea, durante la venta, que son los elementos de transacción, ahí sí, la disponibilidad de existencia, la información de pedidos, la precisión en la información, todo este tipo de elementos son procedimientos que deben de estar claramente declarados y que cada dueño de cada área debe proporcionar al área de servicio a clientes para que éste a su vez pueda utilizar esos procedimientos para dar una respuesta al cliente. Y la parte de lo que es posterior a la transacción o después de la venta, de igual forma, o sea, son procedimientos sobre garantías, sobre alteraciones, reparaciones, sobre instalaciones mal hechas, sobre trazabilidad del producto que no está en la consulta o en el sistema, sobre reclamaciones, sobre quejas, sobre devoluciones de mercancía o retornos, sustituciones. Entonces, todo esto es lo que constituye los elementos de servicio al cliente y se requiere que el pleno conocimiento y dominio de todos esos procesos
para que el área de servicio a clientes pueda ser un facilitador realmente para el cliente. Aquí tenemos un pequeño diagrama de lo que implica la calidad en el servicio a clientes. ¿Cuáles son los componentes básicos de un sistema de gestión de incidencias? O sea, ¿qué pasa cuando no tengo alguno de los elementos o no está cumpliéndose alguno de los procedimientos de esos elementos de servicio? Yo no puedo tener un nivel de calidad alto en la atención al cliente o en el servicio al cliente o en el producto que estoy manejando hacia el cliente. Entonces, normalmente hay empresas que detectan esas desviaciones y les llaman incidencias, o el mismo ejecutivo, cuando el cliente se comunica al servicio a clientes, detecta que existe una desviación en esos procesos o algún problema, ya sea de producto o de servicio, y lo va registrando como una incidencia. Algunas empresas manejan catálogos ya de incidencias por prioridades, también manejan enfoques proactivos en cuanto a que ya tienen un solucionario de los problemas más comunes, adecúan algunos recursos para los problemas que son muy repetitivos y también tienen una manera específica de dar un seguimiento y una selección de la forma de contacto. Es decir, yo identifico que tengo un problema con un envío que está dañado y yo debo de tener un método de contacto para poder informarle al cliente, ¿no? Tengo que tener también un adecuado registro de la incidencia, es decir, yo tengo que documentar qué fue lo que encontré en el proceso y posteriormente hacer una solución o una resolución y control y seguimiento de esas incidencias para posteriormente trabajarlas con planes de acción que eviten que se vuelvan a presentar esos problemas. Pero esta parte de calidad en el servicio al cliente, o sea, no es que el área de servicio a clientes vaya a pasarse viendo todos los procesos y vaya a estar generando acciones correctivas. Cada dueño de proceso es responsable de hacer que se cumplan sus procedimientos, sus indicadores, sus objetivos. Sin embargo, la parte de servicio a clientes, cuando se entera de que existe un problema, cuando llega esa incidencia y es detectada, sí es responsable de exigir esos planes de acción y en conjunto con las áreas de calidad y control, poder poner acciones, poder exigir que esas acciones existan y se den y seguir midiendo la parte tanto operativa y administrativa de los procesos que pudieran presentar alguna incidencia. Pero para eso es muy importante tener un sistema de gestión de incidencias que incluya un procedimiento o alguna directriz para identificar qué tipos de incidencias son las que más se presentan, por qué se presentan, algún solo tipo de solucionario y algún método de contacto hacia los clientes. Un registro adecuado o un registro de todas las incidencias para ir teniendo una base de la medición y el comportamiento de esas incidencias y la parte de la resolución, o sea, cuántas de esas incidencias realmente se han resuelto o se siguen presentando con otros clientes. Entonces, esa es una medición muy básica en la que servicio a clientes no es el responsable de estarle midiendo las acciones a todo el mundo, ¿no? Eso se ve en la parte de calidad, pero sí es responsable de que los métodos sí se estén ejecutando. Es decir, si yo tengo un procedimiento de gestión de incidencias, ese procedimiento de gestión de incidencias me habla a mí de cómo está el servicio en cuanto al desempeño y a la atención. Entonces, yo como representante de servicio a clientes tengo que promover que ese procedimiento se cumpla.
De igual forma, la parte de análisis causal y acciones para su erradicación. O sea, el área de calidad es un facilitador, pero el principal interesado, que es el representante de servicio a clientes, es quien tiene que exigir tanto a la parte comercial como a la parte operativa y a la parte administrativa el cumplimiento de esos procesos para reducir las incidencias que se le generan al cliente. Inclusive la misma parte comercial está interesada en solicitar esas acciones, porque muchas veces esas incidencias se traducen en pérdida de clientes. Entonces, es importante entender que para que se pueda ir eliminando todas esas incidencias de proceso que afectan cualquiera de los elementos del servicio a clientes, se tiene que trabajar sobre las incidencias más conocidas o más representativas y sobre algunos temas de planeación, como lo que es la política de servicio al cliente, para tener bien definido todo lo que se tiene que hacer en el servicio a clientes. Entonces, en esta parte, tanto el área de calidad como la de servicio a clientes tienen que trabajar de la mano para generar este proceso de incidencias y para pedir que los niveles sean aceptables y se estén haciendo acciones correctivas adecuadas que permitan que no se esté presentando con otros clientes la misma situación. Algunos de los sectores de clientes más descontentos de reclamaciones o que hicieron reclamaciones fueron la banca y servicios financieros, lo que son telecomunicaciones, vehículos, energía, seguros, vivienda, otros. Aquí, como pueden ver, o sea, donde manejan un mayor volumen de transacciones con los clientes es donde se va a presentar muchas veces la incidencia más alta porque, pues obviamente, hay más flujo de información. En los servicios de banca es donde, en este estudio, se ve que hay más reclamaciones por parte de los consumidores en España. Entonces, ¿qué pasa con los bancos y los servicios financieros? Que muchas veces son tantas las personas que intervienen en el proceso y no se aseguran de que los elementos estén cubiertos. Es decir, no te dan una solución porque o no tienen la información correcta o no tienen la capacitación adecuada o no tienen las herramientas para poderte ayudar o simplemente no tienen la actitud de servicio para poder solucionar un problema. Entonces, en esos sectores, el de telecomunicaciones, que también es un sector muy amplio por el tema de telefonía, por el tema de internet, pues son los que van a tener mayor influencia en la parte de la estadística, pero no significa que sea simplemente por volumen, sino que hay servicios donde el perfil que está contratando las empresas o la calidad de la capacitación o algún otro aspecto importante como la documentación no se actualiza en tiempo. Entonces, toda esa información no se le puede bajar al personal para que haga uso de ella y pueda prestar un mejor servicio o solucionarle al cliente. Ahorita la atención al cliente es una actividad que se desarrolla pues para darle una respuesta a alguna necesidad de un cliente, ya sea que demande una entrega o un cambio de producto. El cliente siempre es el protagonista principal y pues es el que nos interesa que esté a gusto, que esté satisfecho con el servicio que se le está brindando. Sin embargo, o sea, el responsable de servicio a clientes no puede hacer que el cliente esté satisfecho al 100% en todas las áreas. O sea, él va a buscar la manera de coordinar una solución para el cliente. Pero las demás áreas de la empresa pues tienen que contribuir con sus procesos
para que esa respuesta se dé. Si no se convierte, el asesor de servicio al cliente se convierte nada más en un mensajero que se la pasa dando la cara al cliente, pero que no tiene una efectividad. Es decir, muchas veces te dicen, no, señorita, usted me atendió muy bien, la verdad yo no me quejo, la verdad es que son súper amables conmigo, pero no me resuelven nada. Y eso deja ver que el asesor de servicio, aunque pueda ser el mejor asesor de servicio, aunque tenga la mejor capacitación, aunque tenga todos los elementos que requiere él por su parte, si el equipo que lo respalda no está teniendo esos elementos que se requiere para las diferentes fases de la prestación del servicio, pues ese asesor va a ser un asesor muy amable, nada más, como dicen los clientes, pero no va a resolver absolutamente nada, ¿verdad? Hay 5 dimensiones en la parte de calidad del servicio que tienen que cumplirse o se van cumpliendo a través de los procesos. Por ejemplo, uno de ellos es la fiabilidad, que significa dar los servicios prometidos, gestionar los problemas de los clientes con eficacia, ofrecer servicios correctos a la primera, ofrecer servicios en el tiempo prometido y tener a los clientes informados. Otra de las dimensiones es la capacidad de respuesta. El cliente muchas veces no quiere que no te equivoques, sino que tengas la capacidad de responder rápido ante un error, o ante un error suyo o ante un error de la empresa, ¿no? Que tengas deseo de ayudar y responder o solucionar pronto la petición del cliente. La tercera dimensión es la garantía y la seguridad. Que un empleado le inspire confianza al cliente, que tenga la seguridad en sus operaciones y que siempre sea amable y competente para resolver. La cuarta dimensión es la empatía, que es dar a los clientes atención personalizada, o sea, tratar al cliente como nos gustaría ser tratados a nosotros como clientes. Empleados que tratan a los clientes con el máximo interés, o sea, no ignorar o no dar señales de que no estás interesado en el tema del cliente. Tener los intereses del cliente como prioridad. Hay veces que por facilidad o por no meterme en problemas, muchos asesores dicen, no, pues es que eso no se puede. Y no ponen realmente los intereses del cliente como una prioridad. Y empleados que comprenden las necesidades del cliente. Gente que no sea intransigente, que se ponga un poco a pensar del lado del cliente y le pueda ayudar a buscar una solución. Y por último, los elementos físicos, que son pues un equipo moderno, instalaciones atractivas, apariencia limpia y profesional de los empleados, materia y herramientas de buena apariencia y horario de trabajo adaptado al cliente. O sea, para poder nosotros prestar un servicio de calidad, necesitamos cumplir con estas 5 dimensiones y hacer todas las actividades necesarias o toda la coordinación necesaria para que eso se dé. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no tenemos el equipo moderno o las herramientas para dar un buen servicio? Cuando no tenemos buen internet, cuando no tenemos un dispositivo telefónico sin ruido, o cuando la persona de servicio a clientes que está en un mostrador no tiene su uniforme limpio, no tiene presentación, o sea, ¿qué es lo que genera en un cliente esa apariencia? Y no solamente el asesor de servicio es representante ante el cliente, hay muchos puestos como la parte comercial, los personal de ventas, toda la gente que tiene contacto con el cliente directamente, tiene que conocer estas 5 dimensiones y tiene que garantizar que en estas 5 dimensiones está trabajando constantemente. O sea, en su fiabilidad, en su capacidad de respuesta, en la garantía y seguridad de lo que ofrece, en ser empático y en tener los elementos físicos necesarios para la prestación del servicio.
Otro elemento muy importante para asegurar lo que es el buen servicio a clientes en la logística es la cultura de servicio. La cultura significa responder de manera oportuna, con calidad y respeto, todas las solicitudes recibidas de los clientes internos y externos. Los comportamientos facilitadores para desarrollar la cultura de servicio tienen que estar identificados, es decir, la cultura de servicio es responderle a todas las solicitudes de clientes internos y externos. ¿Por qué internos también? Porque muchas veces lo que te pide el compañero de trabajo es necesario para darle una respuesta al cliente. Entonces, son tan importantes la parte del cliente interno, las respuestas al cliente interno como las respuestas al cliente externo. ¿Y cómo vamos a identificar esos comportamientos facilitadores para desarrollar la cultura de servicio? Pues esos comportamientos facilitadores son aquellos que nos van a ayudar o nos contribuyen a mejorar, a desarrollar a las personas para que den un mejor servicio. Estos pueden ser el sentido de colaboración, la comunicación e integración, la parte de mejora continua, el trabajo en equipo o el enfoque de procesos. Por ejemplo, un ejemplo del sentido de colaboración sería ayudar y servir de manera espontánea a los demás, hasta en los pequeños detalles. De trabajo en equipo sería compartir algún objetivo en particular o alguna dirección y sentido de alguna actividad, porque ayudándonos entre nosotros los logros son mejores. O sea, hacerle entender a la gente que debe haber esa cooperación. Trabajo por procesos, o sea, que debe estar en sintonía y unida para que se dirija en una misma dirección de acuerdo a los procedimientos y lineamientos que tenemos establecidos en la empresa. Fomentar la comunicación y la integración a través del trabajo en equipo, combinando las capacidades y habilidades del personal y enfocándonos en la mejora continua a través de la práctica permanente de superar las expectativas y de innovar en las soluciones. Entonces, para que una cultura de servicio se pueda desarrollar, se requiere tener estrategias que puedan generar un impacto, actividades, por ejemplo, para reforzar el trabajo en equipo, actividades para reforzar el sentido de colaboración, actividades o planes para siempre tener una comunicación y una integración, actividades de integración, actividades de mejora continua que promuevan la mejora y también actividades para que se promueva el trabajo enfocado en procesos. Entonces, la cultura de servicio no se construye sola, sino que es parte de de un plan que la empresa debe tener con distintas actividades que refuercen esas conductas deseables. Por ejemplo, si yo en la empresa quiero que exista mucha colaboración, yo tengo que tener actividades dentro de algún plan a nivel estratégico por la parte de servicio a clientes o de recursos humanos que me ayude a fomentar ese sentido de colaboración con ciertas actividades. O sea, no todo va a ser trabajo y procedimiento, sino que hay actividades más allá que ayudan a reforzar esas conductas que nosotros queremos que se den en la empresa y ayudan a crear esa cultura. Si yo no quiero que la cultura sea una cultura de pleito, una cultura de mal servicio con el cliente, una cultura que no aporte un valor hacia los clientes, yo tengo que establecer un plan para mejorar o para trabajar sobre esa cultura de servicio con los representantes indicados, es decir, con recursos humanos y con la parte de desarrollo organizacional o con la parte con el líder de cada uno de esas áreas que son
de servicio y las que intervienen en la parte productiva y administrativa. Entonces, todas esas actividades pueden estar dentro de un plan que pueda de alguna manera apoyar el área de recursos humanos o desarrollo organizacional para poder repetir y repetir esos escenarios donde obtenemos o donde podemos ver las conductas que se requiere que la empresa tenga en cuanto al servicio. Para desarrollar una cultura de servicio, pues no es el de servicio al cliente, es el responsable de hacer toda esa cultura. Es un promotor, como en la parte de calidad, pero no es el responsable de hacer todas esas actividades. O sea, porque aunque fuera responsabilidad de esa área, si nada más el área de servicio a clientes implementar estrategias para tener sentido de colaboración, trabajo en equipo, enfoque de procesos, pues de nada va a servir porque necesitamos que toda la compañía tenga esos comportamientos deseados. Y para eso, que tengan esos comportamientos deseados, se requiere un plan estratégico que ayude al desarrollo de actividades que impliquen que la gente cumpla con estos elementos para poder reforzar la cultura de servicio. Entonces, sí es muy importante que el trabajo en equipo en la parte estratégica se haga con la persona responsable de servicio a clientes, pero también con los representantes de otras áreas, porque el servicio, normalmente en una empresa el servicio lo dan todos, no es una sola persona. Y el servicio, pues, con el cliente interno también. Entonces, aquí es muy importante que se genere un plan para reforzar esa cultura de servicio, que tenga actividades en estos bloques o en algún otro, a lo mejor adicional que se vea, como por ejemplo ahora pudiera ser el tema de la austeridad, que pudiera darse también. Si yo quiero que mi empresa viva una cultura de austeridad, yo tengo que desarrollar estrategias, tengo que desarrollar actividades que promuevan esa austeridad. Pero si yo no desarrollo ninguna actividad para promover la cultura, o desarrollo una nada más de las que vienen en el bloque aquí de cultura de servicio, pues realmente no voy a reforzar esa cultura de servicio como tal, sino nada más voy a reforzar la parte que estoy trabajando. Otro de los puntos que es importante en el refuerzo del servicio, de la cultura, es también la parte de los estándares para la excelencia. O sea, para que los procesos puedan darse con el menor porcentaje de variabilidad. Es decir, que cada vez que se haga una entrega se haga de la misma manera, que cada vez que se haga un producto se haga de la misma manera, que cada vez que se haga una llamada se haga de la misma manera. O sea, tenemos que garantizar que ese proceso sea estándar para que cualquiera que lo ejecute pueda tener esa parte de ejecutarlo bajo los mismos criterios. Entonces es muy importante tener algún estándar para la excelencia y trabajar bajo estándares. Algunos estándares, pues la mayoría de las empresas elige ISO 9000 como un estándar de actuación, porque ISO 9000 representa el aseguramiento de los requisitos básicos de servicio. Pero hay otros estándares para la excelencia, como el premio Deming, el estándar europeo FQM, hay otro que es el estándar Malcolm Baldrige. Todos esos manejan criterios para el desempeño de las actividades y son modelos de calidad, es decir, representan los pasos a seguir o asegurar para que puedas tener estandarizados tus procesos y que sean lo menos variables posible, para que el cliente reciba el mismo servicio siempre. Y también otra de las cosas que promueven es la mejora continua, que es, ok, aparte de que no tengo variabilidad en los procesos, o sea, siempre me dan el servicio igual, también van mejorando. Es decir, que si no me va a cambiar el proceso, o sea, siempre va a ser el mismo proceso, pero siempre va a ser mejor la experiencia. Entonces, los estándares son importantes, pero
no es el área de servicio a clientes, en este caso, la que elige el estándar. Es una decisión estratégica del negocio elegir un estándar para la excelencia y trabajar sobre ese estándar, que puede ser el modelo Baldrige o ISO 9000, el que sea, ¿no? Pero tienen que elegir un estándar a seguir para poder ir asegurando esa parte del servicio. Normalmente es una decisión que se toma en la parte directiva y quien promueve es la parte de dirección, esa excelencia. ¿Por qué lo mencionamos aquí? Porque dentro de las mediciones del servicio o dentro de lo que puede ser considerado para el cliente un buen servicio, implica un estándar de actuación de todos los colaboradores en los procesos de servicio. Entonces, aunque no es responsabilidad directamente del área de servicio a clientes, sí es una herramienta para el servicio a clientes y esa herramienta se la tiene que proveer la dirección y la parte operativa y administrativa, que son los responsables de asegurar todos esos procesos que afectan el servicio a clientes. Entonces aquí es muy importante que se tome esa conciencia, ¿no? Y entender que el área de servicio a clientes, para que deje de ser un área a la que solo le caen problemas y la que a veces no puede solucionar, requiere tener estándar, requiere que le facilite los estándares bajo los cuales se trabajan y que se cumplan dichos estándares para que se pueda eliminar esa variabilidad del proceso y que siempre pueda contribuir a la mejora. Entonces, el área de servicio a clientes no es quien ejecuta los estándares para la excelencia nada más, sino que lo tienen que ejecutar toda la compañía y tienen que asegurar que esos estándares se están cumpliendo para que el área de servicio a clientes pueda dar la cara y pueda dar soluciones y pueda dar un mejor servicio. Hay veces que la calidad del servicio es buena, pero no lo es la calidad de la atención al cliente. Es decir, tal vez seamos muy buenos en el producto o en el servicio que damos, pero de cara al cliente pues no le, digamos que no se le da el servicio que el cliente espera por fallas en la atención. Y también está el lado contrario, ¿no? Donde tenemos un muy mal servicio y el cliente está ahí o se queda ahí por cómo lo tratan, porque se siente a gusto a pesar de que tenga problemas con el producto o con el servicio. Entonces, sí es muy importante que haya una definición de los procesos y que haya un cumplimiento por parte de las demás áreas de cada uno de los procesos para que el servicio a clientes pueda ser un servicio a clientes de excelencia y que pueda dar soluciones y responder, ¿no? Aquí algunos datos y estadísticas es, por ejemplo, se ha observado en algunos estudios que se han hecho por especialistas en Estados Unidos que la principal causa por la cual se pierden los clientes es por la indiferencia en la atención. No se pierden tanto por los competidores en cuanto a precios, en cuanto a ubicación, en cuanto a insatisfacción con el producto, sino que se pierden porque la atención que esperan recibir no es la que quisieran. Entonces, eso tiene que ver con el cumplimiento de todos los elementos que ya se mencionaron. Si el servicio a clientes no es efectivo, si el servicio a clientes no funciona como el cliente espera, se tiene que revisar por qué razón no se está dando esa solución. Muchas veces esa indiferencia en la atención sucede porque el servicio a clientes, al no poder dar una solución con respecto a algún
problema de otra área, se la pasa teniéndole que contestar al cliente y eso genera una frustración que al cierto tiempo genera una indiferencia. Es decir, al no poder yo solucionarte, te sigo contestando la llamada, pero pues ya me da lo mismo si lo que pienses, porque no te puedo solucionar, pero te tomo la llamada, porque es lo que puedo hacer. Entonces, esa parte tiene mucho que ver. Si existe indiferencia, muchas veces pues es un foco rojo que se tiene que identificar por qué la persona está indiferente. O sea, normalmente nosotros como seres humanos tenemos nuestro cerebro programado para que cuando nosotros obtenemos algo satisfactorio, normalmente quieres obtener otra vez algo satisfactorio. Entonces, cuando las personas de servicio a clientes tienen el perfil adecuado, obtienen satisfacción de resolverle un problema al cliente y buscan ser mejores porque es algo de la naturaleza que tiene ese perfil, ¿no? Y buscan repetir el escenario. Sin embargo, cuando no es así, no todas las personas lo pueden manejar adecuadamente. Y si no es así, pues hay que investigar por qué no está haciendo así. O sea, qué parte o qué barreras tiene el asesor de servicio a clientes que le está causando esa indiferencia en la atención. Muchas veces cuando yo en lo personal he estado trabajando en áreas de servicio a clientes y la gente te dice, es que yo ya les dije, pero no hace nada, o es que yo mandé el correo y les he estado diciendo, y te enseñan listas de cosas que han hecho que ya perdieron el interés porque no hay una solución. Entonces sí es importante entender que esa indiferencia en la atención no nada más es cuestión de actitud, sino que esa actitud viene generada por una pérdida de la esperanza de que se solucionen las cosas porque ya ha sido repetitivo y no han obtenido una respuesta. Entonces, tiene mucho que ver más que nada con el cumplimiento de las demás áreas y con el buen servicio que pueden dar las demás áreas al área de servicio a clientes, con que le faciliten las herramientas y obviamente le den la información correcta, ¿no? Y obviamente que también establezcan acciones para cuando alguien de servicio a cliente se da cuenta que existe un problema, sea tomado en cuenta y puedan darle las soluciones, porque la gente de servicio a cliente normalmente no puede operar otros procesos. Es decir, no puede ir y meterse a solucionar un problema de otra área. Y eso genera también mucha frustración. Entonces, la indiferencia en la atención ya es el último paso. Por eso es que se va el cliente. Si la gente de servicio a clientes te está diciendo que existen problemas, que tiene problemas con las entregas, que tiene problemas con el producto, que tiene problemas con las especificaciones, pues entonces ahí hay que poner una acción, hay que solucionar. Porque el siguiente paso es la indiferencia en la atención de esa persona al ver que no hay una respuesta y la pérdida del cliente. Un cliente insatisfecho que se queja significa 20 clientes insatisfechos que no lo han hecho. 20 clientes por 9 influenciados es igual a 180 clientes, por 5 veces el costo es igual a 900, por valor de por vida pues es mucho dinero perdido, ¿no? Por eso es más importante trabajar en la satisfacción del cliente y en la retención del cliente que en obtener nuevos clientes. Y aquí está lo que hablábamos de servicio indiferente y servicio excelente. El servicio indiferente es aquel donde el cliente, luego de haber tomado contacto con una empresa, sigue pensando en gastar su dinero, pero no ha definido aún dónde lo va a gastar. Es decir, él tiene pensado gastar el dinero, pero no sabe con qué proveedor lo va a gastar. Y en el servicio excelente es aquel donde el cliente no sabe si va a comprar o no. O sea, no sabe si va a tener el dinero, pero lo que sí sabe es que cuando lo tenga, quien se lo va a dar es tal proveedor, ¿no? En este caso, ahí el cliente elige por servicio. O sea, ya está pensando en ti, aunque no tenga los recursos, él ya sabe a dónde se va a dirigir. Y el siguiente punto es la importancia de la política de servicio a clientes.
Hay una frase que un reconocido autor norteamericano de exitosos libros de servicio al cliente dice: los clientes no te comparan con tu competencia, sino con otras experiencias en otras compañías. Por lo que la experiencia de los clientes, además de ser buena, debe ser consistente. Esto pues nos hace recordar la parte de la variabilidad de los procesos, que tenemos que evitar esa variabilidad o disminuirla, y sobre todo siempre brindar lo mejor de las experiencias al cliente, porque en realidad es lo que te compra. Si recordamos el caso que vimos al principio del evento, donde decíamos que por qué la gente compraba en McDonald's, nos damos cuenta que la gente compra la experiencia. También compra el producto, pero básicamente compra experiencia. Y si te compara por un buen porcentaje de la experiencia con otras compañías. Entonces, es muy importante darle una experiencia agradable al cliente, y para ello, pues, es importante reducir la variabilidad de los procesos, ser consistente y hacer cosas que los competidores a lo mejor no le proveen al cliente en cuestión de experiencia. Para eso tenemos que asegurar el contar con una definición o una política de servicio a clientes, es decir, el objetivo de esa política debe ser que la atención al cliente siempre debe ser la misma y siempre debe establecer cuáles son los términos del servicio. Porque si los clientes saben desde un principio cuáles son los requisitos para obtener un servicio, un producto, cuáles son las condiciones que tienen que respetar y cuáles son los derechos que adquieren con el servicio, es muy probable que esos clientes no se vayan a sentir defraudados porque ya tienen toda la información. Caso contrario, cuando no tienen toda la información, tú no tienes una política y entonces como cliente le das una explicación de algo que sucedió, como asesor le das una explicación al cliente y el cliente te dice, es que eso no me lo habías dicho, o eso yo no lo sabía, o eso no me lo habías mencionado. Entonces es muy importante tener esa política y dársela a conocer al cliente en la parte de información que le corresponde, porque esta política de servicio a clientes puede implicar muchos aspectos como la parte del perfil del personal. Ahorita vamos a ver los elementos más adelante que implica la política de servicio a clientes, pero en la parte que corresponde al cliente, pues es importante tenerla definida y dársela a conocer al cliente para que sepa qué expectativas puede tener acerca del servicio. ¿Cuáles son esos aspectos a considerar dentro de esta política al desarrollarla? La primera es conocer las necesidades de los clientes, o sea, entender de qué manera se van a cubrir para que pueda establecerse los requisitos para la prestación del servicio. Habrá clientes que necesitan a lo mejor un cierto empaque o que les regreses algún documento a la entrega de algún producto, y eso se tiene que definir desde el principio. O sea, las necesidades de los clientes deben de ser conocidas al establecer la política, para no establecer criterios que contravengan la política o decirle al cliente, no, es que no te dije porque yo no sabía que tú querías ese documento, o yo no sabía que tú necesitabas ese empaque. Entonces es importante conocer las necesidades de los clientes, evaluar a la competencia, o sea, qué ofrece la competencia y qué ofrece tu compañía como valor agregado, qué es lo que tu compañía hace diferente que no hacen los demás. Ese sería el punto 3 también, identificar el valor agregado. Y el 4, que sería información y comunicación, o sea, de qué manera yo voy a informar y a comunicar a mis clientes acerca de cambios en los servicios, cambios en los productos, contingencias o información de carácter general, para que el cliente siempre sepa de qué manera le va a llegar la información. El 5 es ser preventivos más que correctivos, es decir, enfocarse en que la política contenga algunos puntos donde se pida que sea enfocado a la prevención el trabajo, es decir, no esperar a que salga la incidencia, sino ir trabajando antes de que aparezcan más incidencias con las áreas
administrativas y operativas. Esta política de servicio a clientes no solo es para atender al cliente, es también una política interna donde se definen cuáles son los comportamientos esperados de los empleados hacia el servicio a clientes. Cualquiera que conteste un teléfono, cualquiera que atienda un correo, es un estándar de actuación también. Debe ser detallada para que no haya lugar a la duda. Debe reflejar misión y visión de la empresa. O sea, cuál es la razón de ser del servicio a clientes. Debe tener objetivos cuantificables, o sea, considerar los objetivos de la parte logística, los objetivos de la parte de atención y los objetivos de la parte de incidencias y administrativos para poder ser muy clara y exigir ese cumplimiento de esa política. A lo mejor esa parte no se la vamos a pasar al cliente, pero sí es parte de la política interna de servicio que tiene que cumplir, ¿no? Cada empleado. Los tiempos de compromiso de respuesta ante algunas solicitudes, cuáles son los requisitos para la prestación del servicio, cuáles son los términos de los contratos. Todo esto no es que servicio a clientes lo vaya a definir, pero sí es servicio a clientes quien tiene que asegurar que las demás personas o los demás departamentos tengan definiciones de este tipo. Y siempre servicio a clientes viendo la conveniencia del cliente. O sea, no se trata de ver nada más que la parte operativa va a poner los requisitos para la prestación del servicio, sino que la parte comercial y la parte de servicio a clientes validan que eso es lo que el cliente necesita, nada más. Igual en los términos de los contratos, si lo hace la parte administrativa, condiciones de la parte operativa, pero quien valida al final también es la parte de servicio a clientes, la parte comercial y el cliente. Definir cuál es el perfil del asesor de ventas, del asesor de servicio a clientes, de los diferentes personajes que puedas tener en la estructura. Sí es importante que exista una definición de ese perfil. Contratar al personal adecuado, es decir, si ya tengo un perfil, asegurar que las personas cumplen al momento de la contratación con ese perfil y reconocer y premiar el buen servicio, o sea, considerar dentro de la política tener una forma de premiar el buen desempeño de la gente de servicio a clientes. Eso es muy importante, son los 14 aspectos importantes a considerar. Y el siguiente punto es la definición de la estructura del personal de servicio a clientes. La definición de la estructura, pues las estructuras pueden variar dependiendo de las empresas. La estructura organizacional de cada empresa, pues es de acuerdo a sus necesidades. Puede haber empresas donde exista un modelo de servicio de separación total entre productos y servicios, otros donde sea una unidad estratégica de negocio que se encargue de tener de generar ingresos y que solamente van a tener asesores comerciales. Habrá otras estructuras donde haya desarrollo de nuevos servicios que se dedican exclusivamente a eso y pues tienen, es una estructura de puestos diferente, ¿no? Y hay otra estructura donde puede ser triada de servicios, o sea, gente que se encarga de dar servicios completos, es decir, puede ser gente con una cierta especialización para dar no nada más el servicio, sino también el soporte. O la más común de todos, que son la estructura de co-creación, que es una estructura que gestiona el valor de la promesa de servicio. Normalmente las áreas de servicio a clientes, la mayoría se enfocan en una estructura de co-creación, que es la que gestiona valor y la promesa de servicio. También son responsables de la generación de valor que involucra al cliente en el diseño del servicio. Es decir, el cliente nos especifica qué es lo que necesita. Sobre todo en la logística, mucho de esto se da así a través de la especificación del cliente en el diseño. A lo mejor en producto, pues no tanto, porque ya hay muchas definiciones, a menos de que sea un producto muy exclusivo, pero en servicios sí, sobre todo en la parte de logística hay muchas definiciones que hace el cliente.
La parte de administración de relación en todo el proceso, o sea, hay equipos de servicio a clientes que son responsables de administrar toda la relación con los clientes. La parte facilitadora del cliente. Hay algunos que se encargan de marketing, de hacer ciertas labores de marketing, cotizar, mandar información de nuevos servicios. Y la mayoría son empleados, asesores, influenciadores. Eso es como se compone la estructura de co-creación. Y por último también tenemos la estructura de función de servicios, donde todo el personal es responsable de la estrategia y el servicio, que en este caso son las más comunes, es una mezcla entre la co-creación y la función de servicio, porque para la parte interna muchos de los elementos, de las características van de acuerdo a la función de servicios, y para la parte externa, que es el cliente, se basa la estructura de servicio a clientes en el modelo de co-creación. Es importante que ya una vez que tengas bajo qué modelo operar, ahora sí se defina cuáles son esos puestos que tiene la estructura. Es decir, si tengo preventa, venta, postventa, servicio al cliente, gestión de contacto con los clientes, gestión de daños y reparación, customer care, o sea, qué áreas o qué procesos va a manejar mi área de servicio a clientes como tal y qué espero de cada una de esas puestos. Estos son perfiles que tienen que estar definidos con sus respectivos indicadores para que se vea qué nos aportan en el proceso con esa estructura. Otro punto importante a considerar, además de la estructura en el servicio al cliente de la logística, es la medición de la satisfacción del cliente. Existen mecanismos de medición indirecta de satisfacción del cliente, como son las quejas y reclamaciones, un buzón de sugerencias, reuniones periódicas con clientes, donde nos dan a conocer cuál es su opinión acerca del servicio, y los mecanismos de medición directa de la satisfacción del cliente, que pueden ser entrevistas cualitativas, donde ellos nos digan qué aspectos o qué puntos del servicio son los que mayor valor le asignan ellos y cuáles son los que menor valor le asignan ellos. El focus group con clientes también, para ver qué idea tienen los clientes de nuestro servicio, cómo podemos mejorar, y los cuestionarios de satisfacción o la medición de los detractores y promotores, en este caso, que puede ser encuestar al cliente para decirle si nos recomendaría o no, cuántos de esos clientes sí nos recomendarían, que son promotores de nuestro servicio, cuántos son detractores de nuestro servicio y cuántos están como neutros, ¿no? O indecisos. Son diferentes formas de medir de manera directa una parte de la satisfacción del cliente. En realidad, la medición de la satisfacción del cliente se compone de la medición del cumplimiento del servicio logístico más la medición de la atención. O sea, son una mezcla de indicadores que nos va a dar como resultado una percepción del cliente orientada al servicio. Es decir, yo no puedo basarme solamente en encuestas y decir, ok, ya, mi servicio está muy bien. Sino que tengo que tener indicadores de gestión del servicio al cliente. Es decir, cuánto me tardo en contestar una llamada, cuánto tiempo, cuántos errores hay en las facturas que le mando al cliente, cuántas causas de notas de crédito por errores, cuántos pendientes tengo de facturas de los clientes. Y por otro lado, también la parte logística, es decir, cuántas entregas las hice en tiempo, cuántas cumplieron el tiempo de tránsito, cuántas fueron productos dañados, cuántos hubo pérdidas, cuántos de esos clientes no les pude concretar el servicio en tiempo o con las condiciones acordadas. Entonces, para tener una adecuada medición de satisfacción del cliente, tenemos que reunir información de dos elementos importantes que son el cumplimiento del servicio logístico
y la parte de la medición de la atención al cliente como tal. O sea, lo que no es parte del servicio o del producto, pero sí es un producto resultante de esa compra, es decir, pues la facturación, la cobranza, las notas, la calidad en la atención, los tiempos de espera, las cotizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, se compone de la medición de satisfacción del cliente, se compone de estos dos elementos y normalmente lo que hace tradicionalmente el área de servicio a clientes es que genera encuestas y el cliente muchas veces te dice, sí, muy buen servicio, y no te representa una realidad, pero para él, ese cliente en particular que tú estás entrevistando, sí. Y puede ser que bajo el tamaño de una muestra considerada, sí sea pues un indicador real, pero el indicador más real que puedes tener es el que se establece y va de acuerdo a la percepción del cliente. O sea, muchas veces el cliente percibe de manera diferente por la atención que recibe. Puede ser que el cliente está recibiendo una muy buena atención, en parte por el servicio a clientes que le soluciona todos sus problemas, y eso es bueno, y no ve que la parte logística pues no se está cumpliendo. O puede ser al revés, es decir, esto batallo mucho para que me contesten el teléfono, me tratan muy mal, no me llegan las facturas, pero me entregan en tiempo. Entonces, puede ser una combinación de los dos. Por eso es importante que el área de servicio a clientes de alguna manera tenga estos indicadores y que exija el cumplimiento de los niveles óptimos de servicio, tanto en el servicio al cliente como en la parte de producto o logística. Y el otro punto importante a considerar en el servicio a clientes es el asesor de servicio y el dominio del portafolio. Muchas veces todos los elementos están dados para cumplir, es decir, todos los elementos que necesita el área de servicio a clientes existen y son utilizables. Sin embargo, el asesor puede no conocer al cliente, no tener una buena comunicación efectiva, no darse cuenta o medir lo importante, puede no generar credibilidad o puede desconocer la estructura o los servicios. Entonces, sí es muy importante que el asesor domine el portafolio para que se pueda comunicar correctamente, para que pueda dar soluciones, para que pueda saber qué es importante y genere credibilidad. Si el asesor no tiene el dominio del portafolio de productos, normalmente el cliente se da cuenta. Y cuando el cliente se da cuenta, muchas veces es decepcionante, o sea, no quiere que lo atienda alguien más. Y empieza a generar un problema ya de percepción de mal servicio. Entonces, sí es muy importante darle a conocer el portafolio completo y asegurarse que ese portafolio siempre esté actualizado. Hay empresas que empiezan con un portafolio de servicios y ese es con el que capacitan toda la vida y sin embargo, cuando llega un tema con el cliente dicen, no, es que eso era así hace no sé qué tantos años, pero ya no. Entonces, sí es importante tener la documentación actualizada. Y por último, vamos a ver los 10 aspectos más importantes de la prestación de un servicio según los clientes en un estudio que se hizo. El cliente especifica que estos elementos son los más valorados cuando le dan un servicio. La empresa que presta el servicio llama por teléfono a la hora convenida. Es decir, para el cliente es muy importante cumplir con las llamadas que se le prometen. Se proporciona una explicación de cómo surgió el problema. Digo, aunque a veces mucha gente no la quiera dar, es importante reconocer las razones o las causas por las cuales existe un problema y que el cliente se entere qué fue lo que ocurrió y no decirle cosas como muchas veces le damos información o le queremos dar información que no es, porque el cliente se da cuenta cuando no le estás diciendo la verdad. Entonces, es importante de alguna manera darle la justa información para que el cliente vea que, o sea, somos derechos en ese sentido, ¿no? Dar información, se da información para que se sepa a qué teléfono llamar.
cuando el cliente llama buscando a algún departamento o algún servicio y le dice, no, pues aquí no es, y llame otra vez, y, o sea, no lo dirigen al canal correcto. El cliente aprecia mucho que lo dirijas al canal correcto. Se contacta rápidamente tras resolver problemas. Para el cliente es muy importante que le notifiques que ya quedó resuelto. Mucha gente piensa que es una pérdida de tiempo. ¿Para qué le hablo si ya se debió haber dado cuenta? Pues porque es importante. Muchas veces el que te llama no es el que está al pendiente del tema, y cuando tú ya le dices que ya quedó, o sea, para él es importante saberlo, ¿no? Otro de los puntos es que se le permite hablar con alguien con autoridad. El cliente, cuando ya se cometió un error por parte del asesor y solicita hablar con alguien con autoridad, es muy importante para él ese escalamiento. Entonces, no negarle la posibilidad de hablar con alguien con mayor autoridad. Se especifica el tiempo que se tardará en solucionar el problema. Aquí es muy importante cumplir, primero que nada, porque si vas a especificar el tiempo y no lo vas a cumplir, en lugar de un problema, pues vas a tener dos y cero credibilidad. Entonces, sí es muy importante especificar el tiempo que se va a tardar, un aproximado, siempre dejando un margen de tiempo para poder manejar cualquier contratiempo, pero sí darle algo de información. Proporcionar alternativas útiles si resulta imposible solucionar el problema. Pues ayudarle a pensar, ponerse un poquito en su lugar y pensar de qué otra manera podríamos solucionarlo, inclusive escalarlo para que las personas con un nivel de autoridad superior pudieran ayudarnos a buscar una solución. No quedarse en el no se puede, ¿no? Se trata a los clientes como personas, no como a un asiento contable. Sí es muy importante, sobre todo para la gente que se dedica a la facturación, la cobranza, los asesores que hacen llegar ese tipo de información, no ver al cliente solamente como una fuente de ingreso o como una factura, sino darle esa personalidad y tratarlo como persona, ¿no? Persona que es tener esa empatía para entender que muchas veces hay cosas o hay pagos que no dependen de la persona con la que hablamos y no verlo únicamente como un ingreso, ¿no? Se dan consejos sobre la mejor forma de evitar problemas en el futuro. Cuando se le da una recomendación al cliente, el cliente aprecia mucho que le digas que su empaque no está, a lo mejor, no está siendo el adecuado, cómo lo puede mejorar. No simplemente darle la indicación de qué es lo que está mal, sino darle una recomendación o un consejo para evitar problemas en el futuro. Y se proporcionan informes parciales si el problema no puede resolverse inmediatamente. Lo que más valora el cliente es que si te vas a tardar le estés comentando o estés manteniendo, no perder la comunicación, porque cuando una respuesta tarda o un problema tarda en solucionarse, el problema se hace mayor cuando no contactas a la persona o cuando la persona no te puede contactar a ti como asesor. Entonces, para el cliente le brinda mucha seguridad el que tú le estés comunicando de forma parcial cómo va en el avance de ese problema o de esa solución. Y pues estos son los temas que tenemos ahorita aquí en un resumen rápido. Lo que vimos durante esta hora y media fueron los elementos que constituyen el proceso de servicio a clientes, lo que es la pretransacción, la transacción y la posttransacción, la medición de la satisfacción del cliente, que puede ser a través de cuestionarios, encuestas, a través de promotores del servicio, a través de quejas, a través de buzones de sugerencias. La medición del servicio y la atención del servicio, la medición de la atención al servicio, que son indicadores logísticos e indicadores de atención al cliente en cuanto al servicio. La calidad en el servicio al cliente, lo que es la calidad, los diferentes estándares que se pueden manejar para aseguramiento de calidad en el servicio, la estructura, los tipos de estructura de servicio a clientes, la parte de la cultura de servicio, qué tenemos que hacer para generar una cultura de servicio, cómo desarrollar los comportamientos deseados, qué aspectos considerar en la política de servicio a clientes, qué importancia tiene la política de servicio a clientes,
el dominio del portafolio de servicios que debe tener el asesor y los aspectos más valorados de la prestación de un servicio según los clientes. Todo esto son algunas introducciones a lo que realmente es cada tema. Nosotros contamos también con un curso de servicio a clientes donde vemos a profundidad cómo desarrollar cada uno de estos puntos y cómo desarrollar las mediciones y las actividades para el tema de cultura, el portafolio y cómo a generar tableros de control. Entonces, esto fue en sí el webinar de servicio a clientes en logística y esperamos que les haya sido de mucha utilidad. Vamos a estar publicando más webinars en la página de Facebook de Mar Asesoría Integral y pues vamos a hacerles la invitación a que participen en nuestros eventos gratuitos y en